Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Acosta. Amigos, muy buenas tardes. Comenzamos con la información. Mucha atención. Terminó la audiencia de apelación de habeas corpus del ex vicepresidente Jorge Glass en la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena. Los jueces tienen 8 días para pronunciarse. Joana Ramos nos tiene más información desde Santa Elena. Joana, muy buenas tardes. Adelante, cuéntanos, por favor, te escuchamos. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Hace pocos minutos culminó aquí la audiencia de apelación que hacía referencia. Apelando... ¿Qué tal, María Gracia? Muy buenas tardes. Poco más de 4 horas duró esta audiencia de apelación al habeas corpus de Jorge Glass. Empezó a las 9 de la mañana aquí en la Corte Provincial de Santa Elena. A las 9 de la mañana, como lo habíamos dicho, los ausentes, Nicole Malavé, quien interpuso el habeas corpus que favoreció a Glass, y sus abogados. A pesar de esto, la jueza ponente, Silvana Caicedo, recordó que esta era una audiencia de estrado, por lo que la audiencia, a pesar de las insistencias de los simpatizantes de Jorge Glass, continuó. Las partes procesales intervinieron, así como 12 personas más a través de amicus curiae presentados. El SNAI argumentó que se conocía el lugar donde estaba Glass y el Ministerio de Salud aseguró que en más de 280 ocasiones Glass recibió atención médica durante el tiempo que estuvo en prisión. Al término de la audiencia, el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, dio unas palabras sobre la intervención que se tuvo durante esta diligencia. Escuchemos. La Procuraduría General del Estado debió haber sido citada con la demanda y convocada a la audiencia. El hecho de que no lo fue determina la nulidad de todo el proceso a partir de entonces. Otras entidades y otros amicus curiae han argumentado en adición a eso. Bajaron por esta zona los abogados que participaron en la diligencia como amicus curiae, también los representantes de la Procuraduría y del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, SNAI. Bueno, no hubo mayores detalles luego de la intervención del procurador. Los jueces han señalado que una vez que se terminó la audiencia tienen 8 días para pronunciarse al respecto y lo harán en base al mérito del expediente. Durante esta diligencia no se pidió la práctica de una prueba nueva, es decir, no se pidieron argumentos que sustenten si se ratifica o se rectifica o se retira el habeas corpus a Jorge Glass. Jorge Glass se sabía que no iba a llegar hasta acá, hasta la Corte Provincial de Santa Elena de forma presencial, tampoco lo hizo su abogado, como ya lo habíamos dicho hace pocos minutos, pero como ya sabemos entonces, tienen 8 días máximo los jueces Silvana Caicedo, la jueza ponente, Clever Franco y Juan Carlos Camacho, los jueces que conforman el Tribunal de la Provincia de Santa Elena para pronunciarse. Como pueden observar, a esta hora continúa el resguardo policial, desde muy temprano llegó hasta acá, hasta los bajos de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena, y algunos de los simpatizantes de Jorge Glass que también llegaron hasta este punto han salido. En un inicio incluso se dijo que había una amenaza de bomba, algo que fue completamente descartado de inmediato por el personal policial. Bueno, esta es la información a esta hora, cuando son exactamente la 1 de la tarde con 5 minutos acá desde la provincia de Santa Elena. Liz, sigues tú con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Joana. Muchísimas gracias a ti por ese reporte desde Santa Elena. Ahora vamos hacia la vía La Costa, domicilio del ex vicepresidente Jorge Glass, desde donde habría estado siguiendo el desarrollo de la audiencia y de la que falta su decisión. El contacto es con Dayana Monroy para que nos cuente más. Hola, Dayana, empezar preguntándote si Jorge Glass está en su domicilio. ¿Qué tal, estudios? Muy buenas tardes. Así es, el ex vicepresidente Jorge Glass estaría en su domicilio. Si bien Glass puede estar en cualquier parte del país donde desee, pues no tiene ningún tipo de limitación de movilidad. Él definió una casa, su casa ubicada en la urbanización Vía al Sol de la Vía a la Costa, donde nos encontramos, como su domicilio. Y sería el lugar en el que se encontraría siguiendo la audiencia donde se define su futuro. Ya lo informaba Joana Ramos, esta audiencia ya terminó,
pero será determinante la decisión que tome el tribunal, pues de ella va a depender su permanencia en libertad o su retorno a prisión. En más de una ocasión se le ha consultado a las autoridades del gobierno nacional encargadas de la seguridad interna sobre si pueden o no garantizar el paradero del ex vicepresidente en vista de que cualquier cosa puede pasar tras la decisión del tribunal. Desde el gobierno han dicho y han sido bastante claros al definir que si bien la Policía de Inteligencia hace su trabajo, no existe una orden judicial directa para realizar algún tipo de seguimiento al ex vicepresidente. El ex vicepresidente tampoco tiene grillete electrónico, no cuenta con arresto domiciliario o algún otro tipo de limitación a su movilidad. Él puede dirigirse a la parte del país a la que desee. La otra salida que se le podría presentar al ex vicepresidente y de la que ya se ha hablado también, si la situación se complica en los tribunales, es un posible asilo. Probabilidad de la que incluso han alertado las autoridades del gobierno. Lo cierto es que si fuera así, existe libertad absoluta. El ex vicepresidente puede movilizarse a cualquier parte del país donde se defina un refugio. Aquí nos despedimos, ustedes tienen más. Buenas tardes. Buenas tardes, Dayana. Muchas gracias por la información. Y el portal Código Vidrio sacó a la luz un revelador video en el que se ve al entonces vicepresidente Jorge Glass pidiéndole al director de hidrocarburos ampliar el cupo de venta de combustibles y eliminar las restricciones para la comercialización de explosivos para conseguir réditos electorales. Era 5 de febrero de 2014. Las elecciones seccionales entraban en la recta final y había preocupación en el entonces oficialismo, que veía por primera vez que varios de sus candidatos tambaleaban en las encuestas. Algo inusual para un movimiento que había ganado 9 elecciones consecutivas. O sea, nos están cagando. Este video fue grabado en esos días, en el despacho del entonces vicepresidente Jorge Glass. Quien capta la secuencia es el director de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, a quien el segundo mandatario, desesperado, le dispone a ampliar el cupo para la comercialización de hidrocarburos y eliminar las restricciones para la compra y venta de explosivos en las fronteras. El objetivo, recuperar algunos votos en la prefectura de Sucumbíos, donde la cosa pintaba difícil para Alianza País. Eso va a traer un problema grave, eso. Pero sí, lo que pasa es que después volverlo a poner va a haber un problema. No, estoy pidiendo hasta que abran la venta hasta explosivos para los mineros, porque estoy perdiendo la Amazonía. El video fue publicado por el portal de investigación Código Vidrio. Su editor y fundador, Arturo Torres, dice que la secuencia evidencia el tipo de prácticas políticas que se ejercían en tiempos de revolución. Se estaban tomando decisiones clientelares para precisamente remontar toda la desventaja que tenía en ese momento el correísmo y que luego se evidenció. Una suerte de vale todo con tal de ganar, con peligrosísimas consecuencias, asegura. Se venda nomás libremente más allá del cupo establecido, la gasolina en canecas. Las canecas precisamente son utilizadas por los grupos irregulares vinculados al narcotráfico. Ya existen laboratorios de procesamiento de cocaína en el lado ecuatoriano. Existen plantaciones que se han ido descubriendo. Estas decisiones son las que estimularon ese tipo de prácticas desde mi punto de vista. Los hechos lo demuestran. Y pese a que la orden del ex vicepresidente fue cumplida por el entonces titular de la ARCH, las elecciones seccionales de 2014 significaron un revés electoral para Alianza País, que perdió las alcaldías de las ciudades más importantes y además la prefectura de Sucumbíos, pues ahí ganó el candidato del partido Sociedad Patriótica. El portal de investigación adelanta que esta es apenas una parte del video. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El vocal alterno de María del Carmen Maldonado presentó una acción extraordinaria de protección con la que espera ser nombrado presidente del Consejo de la Judicatura, mientras en el Consejo de Participación Ciudadana crece el conflicto relacionado con esta designación. Daniela Valencia nos tiene los detalles. Hola Daniela, te escuchamos.
Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, a pesar de que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estaba previsto para este miércoles a las 10 de la mañana, solo uno de los 7 vocales participó de forma presencial, el resto lo hicieron vía telemática. El presidente del Consejo de Participación, Hernán Ulloa, decidió suspender el Pleno hasta nueva orden. Lo importante de esta reunión es que hoy se iba a conocer el informe de coordinación jurídica que tiene que ver con la terna para elegir al presidente del Consejo de la Judicatura. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Vuelven las sillas vacías, la conexión vía telemática y las sesiones suspendidas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A pesar de que el Pleno estaba convocado para este miércoles, solo el consejero de minoría David Rosero estuvo presente en la sala. Esto ocurre un día después de que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, denunció el intento de meter la mano a la justicia y retiró la terna de la que se debía designar el presidente de la Judicatura, luego de que permaneció 83 días en el Consejo de Participación sin ser revisada. Han pasado 3 meses para un informe jurídico. Han pasado 3 meses para unas famosas consultas y no se ha avanzado absolutamente nada en este proceso. A pesar de que el presidente Hernán Ulloa respondió que la terna fue enviada sin ser solicitada y que aún no existía normativa para desarrollar la designación, Rosero lo desmiente. Esto es falso porque nosotros habíamos aprobado ya un reglamento para elegir a los vocales de la Judicatura. Producto de esto, recordará usted que se eligió al vocal de la Judicatura, Javier Muñoz. Mientras esto sucedía, el vocal alterno de la expresidenta María del Carmen Maldonado, Álvaro Román, acudió a la Corte Constitucional para presentar una acción extraordinaria de protección. Él reclama el cargo de presidente de la Judicatura. Se dio una sentencia de primera instancia que me negó mi acción de protección. Hubo una sentencia de Corte Provincial que también me negó. Tiene como objeto es ir en contra de las sentencias y resoluciones de los jueces. Apunta a que se debe tomar en cuenta el dictamen interpretativo de la Corte Constitucional que blindó las decisiones adoptadas por el Consejo de Participación Transitorio, una de ellas su designación como vocal alterno. Al parecer, nuevamente la Corte Constitucional será la encargada de dirimir, determinar quién debe estar al frente del órgano de gobierno, administración y disciplina de la función judicial. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Y mientras se resuelve este altercado entre la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura continúa mal integrado e incluso incompleto, pues solo tiene 4 de los 5 vocales y aún no tiene el delegado de la Corte Nacional de Justicia, quien según el artículo 179 de la Constitución es quien debería presidir este organismo. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. También para ti una excelente tarde, Daniela. Muchísimas gracias. Les contamos ahora que la Policía Nacional registra un incremento preocupante de la inseguridad en Quito. En estas últimas semanas se han registrado sicariatos, asaltos violentos y hasta amenazas de bomba. Paul Coello tiene los detalles desde uno de los operativos móviles en el sector de Nayón, al norte de la ciudad. Hola Paul, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor. María Gracia, Liz, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, preocupante, realmente preocupante el tema de la inseguridad que se vive acá en la capital de los ecuatorianos. Según datos de la propia Policía Nacional, los índices han incrementado y no solo de delincuencia común, sino también se hablan de amenazas de bomba como lo ocurrido ayer en el Complejo Judicial Norte. Tenemos un reportaje al respecto, veamos. Son parte de las más de 600 armas blancas que decomisó la Policía Nacional en la capital en menos de 2 semanas. Armas que estaban en poder de varios ciudadanos, desde cuchillos, navajas, machetes y pistolas. Nosotros desarrollamos un promedio de 1.200 operativos en todo el distrito metropolitano y eso nos permite tener los resultados que nosotros tenemos en cuanto a productividad. Este miércoles la Policía Nacional y la Intendencia de Pichincha dieron a conocer las estadísticas sobre los operativos ejecutados en la capital, los cuales muestran un incremento preocupante respecto a los índices delincuenciales que han crecido en la ciudad. En estas últimas semanas ya se ha llegado a la normalidad total y entonces hay que tomar en consideración esto para establecer el por qué estamos teniendo un ligero incremento en el desarrollo delictivo. Y es que ahora no solo se habla de delincuencia común, como asaltos y robos a vehículos, sino que además ya se registran con frecuencia delitos como sicariatos y hasta amenazas de bombas, como lo ocurrido en el Complejo Judicial Norte. El artefacto explosivo estaba ubicado directamente junto a uno de los
servicios higiénicos de este baño del complejo judicial, y nuestro equipo técnico antiexplosivos pudo realizar el retiro del interior de esta unidad judicial. Por ello, durante los próximos días se intensificarán los operativos móviles de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en 34 puntos críticos de Quito, donde se registra mayor índice de delincuencia. También estamos coordinando con diferentes instituciones, como por ejemplo Fuerzas Armadas, con quienes estamos desarrollando diariamente 6 operativos en cada uno de los 9 distritos de policía que tiene la zona 9 de MQ. Las autoridades atribuyen este incremento delincuencial a la migración de bandas criminales que operan en las provincias de Esmeraldas y Guayas a la capital. Hay algunas actividades que se han presentado con algunas facciones de estas bandas que existen acá en la capital. Así es, estos operativos móviles que realiza la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se intensificarán durante los próximos días, especialmente en estos 34 puntos rojos que han identificado las autoridades. Con esta información regreso a estudios. Compañeras, ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Paul. Muchísimas gracias. En otros temas, organizaciones de venezolanos en Estados Unidos rechazaron el alivio de sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro por parte de la Casa Blanca anunciado ayer. Activistas a favor de la diáspora de ese país temen que continúen otras acciones similares. Este martes, Estados Unidos anunció el alivio de algunas sanciones económicas contra el gobierno de Nicolás Maduro, autorizando de manera limitada las operaciones petroleras entre la estatal venezolana PDVSA y la empresa Chevron. De acuerdo con el gobierno estadounidense, esta decisión busca promover el diálogo entre Maduro y la oposición y conducir la crisis de ese país hacia el alivio humanitario. Inmediatamente, organizaciones de venezolanos en Estados Unidos rechazaron este anuncio, argumentando que no hay garantías de que se cumpla este acuerdo. Bueno, realmente considero que es una debilidad mostrada por el Departamento de Estado y por la administración de Joe Biden ante el régimen de Maduro. Realmente Maduro no ha dado ningún vicio de que quiera cambiar su política de violación a los derechos humanos, no ha liberado presos políticos. Entonces, parece incongruente que aquí quien exige es Maduro y a quien le cumplen es a Maduro, mientras que los que tendrían que estar en posición de exigir, que en este caso los Estados Unidos, no exigen absolutamente nada. A pesar de que se levanten las sanciones y que Venezuela vuelva a reactivarse económica y financieramente, nos vamos a dar cuenta que Venezuela no progresará desde el punto de vista económico ni social, porque esta es una dictadura criminal que desde la primera vez que ellos tomaron el poder, lo que han hecho es saquear a Venezuela, como al día de hoy lo hemos visto. Juan González, asesor de la Casa Blanca para Asuntos Latinoamericanos, aclaró el alcance de este anuncio oficial. Pero no se le está aliviando ninguna presión al régimen, no se le va a llegar ningún ingreso al régimen, son medidas muy específicas que se están haciendo en respuesta a un pedido del gobierno interino y la plataforma humanitaria. Y sí, vuelvo a repetir que la política de sanciones nuestra será calibrada en base a avances en las negociaciones, se aliviará la presión y se volverá a implementar la presión si no hay avances y si hay retroceso. Eso es muy claro. Hacemos una pausa. Enseguida se lanzó oficialmente el Censo de Población, Vivienda y Comunidades, que lo ejecutará el INEC a finales de este año. Además, empiezan los movimientos políticos en Guayaquil de cara a las elecciones seccionales de febrero. Les contamos más detalles al volver. Estamos de regreso con más información. Se lanzó oficialmente esta mañana el Censo de Población, Vivienda y Comunidades, que lo ejecutará el Instituto Nacional de Estadística y Censos a finales de este año. Vamos con Freddy Paredes hasta la Capilla del Hombre en Quito, donde se realizó este evento para conocer más detalles. Hola Freddy, te escuchamos. Hola, ¿qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, el Censo de Población y Vivienda que estuvo previsto realizarse en 2020 y que por efectos de la pandemia fue suspendido, acaba de ser lanzado oficialmente para realizarse en el último trimestre del 2022.
En un breve acto presidido por el jefe de Estado, Guillermo Lasso, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC, hizo el lanzamiento oficial del 8º censo de población, el 7º de vivienda y el 1º de comunidades. Así se denomina este censo, que se ejecutará entre octubre y diciembre de este año. Tendrá algunas particularidades, como el hecho de que los ecuatorianos podremos autocensarnos en línea vía internet, y también que los 18,000 censadores que pondrá el INEC a disposición de todo el país estarán armados con un dispositivo electrónico que les permita levantar la información de manera más ágil. Todo esto se ejecutará en el último trimestre de este año. El uso de Internet ahorrará muchos recursos al Estado, porque calculamos que alrededor del 25% de la población lo haga a través de esta vía. Para quienes no lo hagan por Internet, recibirán entre el 7 de noviembre y 18 de diciembre la visita de uno de los 18,000 técnicos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos a fin de recopilar los datos de manera personal. El costo total de esta cruzada para recoger información, que según los técnicos es recomendable hacerla cada 10 años, le costará al país $57 millones. Ese dinero está ya presupuestado y su uso autorizado a través del decreto ejecutivo correspondiente que fue leído durante esta ceremonia. El próximo mes inicia el armaje territorial del censo de población, es decir, pasamos desde la lógica central a los territorios. Estaremos a partir de la próxima semana juntándonos con alcaldes, con prefectos, con jefes de las juntas parroquiales para hacer un ejercicio similar al que hicimos así e impulsar el censo de población. La idea es saber quiénes somos, dónde estamos y cuántos somos. Según las proyecciones del INEC, hacia finales de este año seremos 18 millones de ecuatorianos. La información que levante el INEC en el último trimestre de este año será inmediatamente tabulada y, según ha dicho el presidente de la República, la información empezará a estar disponible para la emisión de políticas de Estado del gobierno y para todos los ecuatorianos a partir de mayo del próximo año. Es nuestro informe a esta hora, compañeras. Sigan ustedes en los estudios. Amigos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Freddy. Muy buenas tardes también para ti. Economistas sostienen que si bien el gobierno de Guillermo Lasso de a poco está saliendo de la crisis económica para buscar su reactivación, aún tiene deuda con varios sectores estratégicos y con la gente, y no precisamente por falta de recursos. Desde el gobierno lo han dicho varias veces ya. Este año han estado poniendo la casa en orden. Más bien, yo creo que el gobierno encontró en el área específica del mundo de las finanzas las cosas bastante ordenadas. Y más bien, no siente que tuvieron un buen arranque, pero de alguna manera se atoró más adelante. John Cajas cree, en cambio, que la casa estaba encaminada, pero no ordenada. Iba más allá. Para él, lo reprochable al gobierno es su abandono a la economía agrícola. Porque hasta cierto punto el Estado se ha olvidado de estos sectores. Sector agrícola rural, sector informal. Entonces, la misma reactivación económica que está planteando el gobierno es bastante desigual. Albornoz le da un voto al gobierno. Dice que salir de la crisis no es fácil. Y lo estamos haciendo, aunque sin aprovechar nuestras ventajas. Estamos muy molestos ahorita con una inflación de 2,9%, pero todos nuestros vecinos tienen inflaciones que son 3 veces más altas que la nuestra. Nos tenemos una serie de otras ventajas y ahí el truco está en aprovechar esas ventajas. Quizá el gobierno ha decidido lanzar la inversión para después de su primer año. Yo creo que el gobierno está apuntando hacia su segunda mitad, ser el gobierno de la reactivación. Eso quiere decir que no saben de prioridades, reflexiona Cajas, pues la situación de la salud es urgente. El gobierno no tiene cierta urgencia por resolver los problemas internos, sino que primero está tratando de que la economía a nivel externo y a nivel financiero se estabilice. Y repito, eso tiene un problema porque en el Ecuador tenemos una ruptura entre economía externa versus economía interna. La otra gran deuda es la creación de empleo. Y no seamos capaces de trasladar esa liquidez a temas urgentes, ¿con qué ética, con qué capacidad moral el gobierno después nos puede decir que le esperemos para resolver temas un poco más urgentes como el empleo, si ni siquiera el tema de salud
salud se resuelve. Finalmente, dice Cajas, Ecuador ha crecido económicamente, pero no mucho comparado con otros países. Albornoz, en cambio, cree que también hay que evaluar a la Asamblea Nacional, pues ha limitado al gobierno. Lo cierto es que el 24 de mayo se acerca. Después, la consigna, según Albornoz, será seguir manteniendo la casa en orden y comenzar a gestionar. Cajas dice que lo urgente es ver de una vez por toda la economía interna, ver a la gente. Dayana Monroy, 24 horas. La empresa australiana SolGold, concesionaria del proyecto minero Cascabel con grandes reservas de cobre y oro, trabaja en una investigación interna para establecer el destino del dinero faltante en sus balances. En Ecuador aseguran que se trata de una defraudación interna. La publicación de un medio australiano dio cuenta de un caso de corrupción dentro de la minera SolGold en Ecuador, y fueron sus propios directivos quienes detectaron inconsistencias en los balances. Más tarde, la auditoría forense confirmó las sospechas. Según la empresa, detectó inconsistencias entre determinados pagos y sus documentos de soporte por un valor acumulado de 4.6 millones de dólares entre el 2017 y 2021. Se trata de la empresa concesionaria de uno de los yacimientos más importantes de cobre y oro en Ecuador. El proyecto Cascabel, con más de 230,000 metros cuadrados de superficie y enlistado entre los de mayores reservas del mundo. La Cámara de Minería del Ecuador aplaude que las investigaciones hayan sido motivadas desde adentro de la empresa. Cuando encuentra una irregularidad, es la misma compañía la que publica y la que denuncia esta irregularidad. A la par, la australiana SolGold busca eliminar dudas sobre el destino que pudieron tener esos 4.6 millones de dólares. En el comunicado de reacción, enfatiza que ninguno de estos pagos, según los hallazgos de la auditoría, ha tenido como destino a empresas, instituciones o funcionarios públicos, descartando así alguna hipótesis sobre su relación concesional con el Estado, pues la auditoría ha revelado que se trata de una defraudación interna. Esto no implica ningún tipo de contaminación con el sector público, no implica un tema de corrupción con el Estado. ¿En qué se utilizaron esos ciertos fondos? ¿Quién es el responsable? Eso lo determinará la investigación. Y mientras siguen las investigaciones internas para conocer los nombres de los responsables de la defraudación, aseguran que en el desarrollo del proyecto minero Cascabel se continuará invirtiendo. Además, demandará una inversión de 2.700 millones de dólares. No se conoce que haya de momento una denuncia puesta en fiscalía por este caso de defraudación. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Miembros de la comisión ad hoc que investiga a la presidenta de la Asamblea denuncian un boicot para que no se lleve a cabo la sesión prevista para este viernes, en la que se espera escuchar a las partes. Belén Merizalde está en la Asamblea y nos tiene información de lo que ha ocurrido. Hola Belén, buenas tardes. Por favor, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy el conflicto gira en torno a la comisión multipartidista ad hoc, pues su presidente Pedro Zapata y también uno de sus miembros, el legislador John Vinuesa, denuncian un presunto boicot por parte de la presidenta Guadalupe Llori para que la comisión no sesione este viernes como tenía previsto para escuchar a las partes. Veamos lo que dijeron ambos legisladores. Se pidió en principio el Salón José Mejía Lequerica, sin embargo ha habido una negación de utilización, así es que hemos dialogado con algunas comisiones. En principio está planteado en la Comisión de Desarrollo Económico, que es en el 5º piso. Sin embargo, he escuchado que hay alguna notificación de que quieren cerrar el día viernes por los preparativos del 24 de mayo toda la Asamblea. Son incidentes que ponen en el momento para la conformación de la sesión. Ya eso sería rebasar el límite de la tolerancia. Esperemos que eso no sea así y que nos permitan en un salón. Mientras tanto, se conoció que 5 legisladores se inscribieron para poder participar este viernes en la comisión. 2 de ellos han mencionado que llevarán nuevas pruebas de incumplimientos de funciones por parte de la presidenta Guadalupe Llori para contribuir con este proceso de evaluación. Escuchemos al legislador Mario Ruiz, quien espera participar este día viernes. En calidad de asambleísta que puedo comparecer a la comisión,
puedo referir de los incumplimientos de las asambleístas mayores. Si allí alguien dice, vea, esto es una prueba impertinente porque no tiene que ver con la temática de la denuncia, pues ahí lo analizaremos. Pero los dos primeros puntos que me he referido sí tienen que ver con lo que ha denunciado el asambleísta Esteban Torres. Mientras tanto, el bloque de UNES presentó hoy 2 denuncias en contra de la presidenta Guadalupe Llori, la una por diezmos y la otra por tráfico de influencias. Estas denuncias ya fueron presentadas el pasado 6 de mayo y llegaron al CAL, pero no fueron calificadas en el tiempo pertinente. Esto porque, como ya lo habíamos mencionado, este organismo no está sesionando por falta de quórum, así que hoy decidieron volverlas a presentar. Escuchemos lo que dijo la jefa de la bancada, Marcela Holguín, al respecto. Una y mil veces presentaremos las denuncias correspondientes en función de la transparencia. Y en otro tema, más temprano estuvo aquí el ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien compareció en el Pleno de la Asamblea Nacional para indicar justamente las estrategias que ha tomado el gobierno para enfrentar la inseguridad, que hoy es un tema que preocupa a toda la ciudadanía. Señaló que el gobierno invertirá en este sector más de 1.200 millones de dólares y que se espera tener también ya más de 30.000 policías para superar el déficit que tiene esta institución. El ministro terminó su comparecencia y se retiró, lo que generó ciertas molestias en algunos legisladores que esperaban poder realizarle varias consultas al respecto. Esa es la información que a esta hora se genera aquí desde el Palacio Legislativo, pero ustedes continúan con más noticias desde estudios. Que tengan una buena tarde. Una buena tarde también para ti, Belén. Muchas gracias. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, confirmó que sigue siendo parte del Partido Social Cristiano y, aunque no confirmó su candidatura municipal, dejó entrever que buscará la reelección. El ambiente preelectoral en Guayaquil se agita. La noche de este martes, durante la rendición de cuentas de sus primeros 3 años de gestión, la alcaldesa Cynthia Viteri indirectamente confirmó que buscará la reelección, aunque hizo hincapié en que esa será una decisión que deberá tomar el Partido Social Cristiano, al que de manera jocosa aseguró que aún pertenece. Ese es mi partido, ahí nací y ahí me quedo. Iba a decir algo gracioso, pero mejor no. Ya lo digo, puedo cambiar de marido, pero no de partido. Así, Viteri desmintió que ella, sus allegados o conocidos hayan estado recogiendo firmas con un grupo denominado la Fuerza de la Unión a su favor. Es muy probable que en los próximos días se conozca ya la decisión del partido y se los invite a todos ustedes muy pronto. La misión es la misma. La semana pasada, cabe mencionar, el Partido Social Cristiano presentó las candidaturas para 6 cantones de la provincia del Guayas y dejó para después el anuncio que tiene que ver con las 3 ciudades más pobladas: Guayaquil, Durán y San Borondón. Nicolás Lapenti, quien fue prefecto del Guayas con la misma tienda política, esta semana también manifestó su intención de participar como candidato a la alcaldía de Guayaquil. Incluso dijo tener el apoyo de las bases de la agrupación. La actual alcaldesa consideró positivo que haya competencia. Los invito a venir. Es más divertido cuando somos más. Te aburres cuando eres sola. Expresó su interés de escuchar otras propuestas. ¿Sabes por qué? Porque yo voy a oír también sus ideas y si son buenas las voy a aplicar en mi próximo periodo. Viteri incluso adelantó que ya tiene visto un binomio. Hice una gran elección con mi vicealcalde Josué Sánchez. Sé que el siguiente que viene, que ya lo tengo visto, va a ser un gran vicealcalde también. Isa María Heredia, 24 horas. Momento de hacer una nueva pausa, amigos. En breve, preocupación en Nueva York por un incremento de casos de COVID-19. Además, en España se prenden alertas por el aumento de la llamada viruela del mono. Les contamos de qué se trata al volver. Estamos de regreso con más información. Por falta de recursos, los estudiantes de la Universidad de Guayaquil no volverán de lleno a la presencialidad. El presupuesto de la universidad se ha reducido en 23 millones. Esto ha llevado que durante un mes se despida a más de la mitad de la plantilla de docentes. Que hubo falta de comunicación entre los estudiantes que protestaron y fueron agredidos por la policía, dice el rector de la Universidad de Guayaquil. Aunque en declaraciones que suenan contradictorias, a su vez reconoce que muchas materias las seguirán recibiendo de forma online. Tal como dijeron los jóvenes, también tal como dijeron ellos, reconoce que es por falta de docentes y nuevamente, tal como sostuvieron los estudiantes de medicina, que se trata de falta de recursos. Pese a asumir esto como verdad, el rector a su vez dice que todo responde a una planificación. Tomemos primero como punto lo que tenemos el COVID
todavía. Hay materias que son prácticas 100% y van a estar aquí. Hay materias que se la puede dar en línea, pero si el profesor piensa que puede venir a los laboratorios nuestros, lo puede hacer. En 2015, el presupuesto era de 180 millones de dólares. En 2021, se solicitó 144 millones de dólares en vista de la necesidad de recortar. Pero solo llegaron 121 millones, es decir, 23 millones de dólares menos de los necesarios. No es lo mismo una modalidad presencial, donde tenemos que tener 35 estudiantes, a una modalidad en línea donde podemos tener 50 estudiantes. La mayor cantidad del recorte presupuestario se hizo del rubro para el pago de salarios a maestros, recortando 12 millones de dólares, pasando de 117 millones el presupuesto a 105 millones. La mayoría de las universidades públicas no entran a presencial por falta de presupuesto. Por falta de presupuesto, a finales de abril se desvinculó a los 1.256 profesores ocasionales que tiene la universidad. Y según el rector, se los volverá a contratar en junio. Pero el presupuesto solo garantiza recursos por 3 meses. Esto puede volver a ocurrir en el mes de octubre. Actualmente la universidad se encuentra en funciones con menos de la mitad de los docentes, pues los docentes ocasionales representan más del 50% de la plantilla de maestros. Según la autoridad de la universidad, sus superiores de la CENESID saben de esta llamada planificación y la aceptan, pues es la misma entidad gubernamental que no gestiona la entrega de los recursos que les restaron. Y es así como sobrevive la universidad pública, con jóvenes estudiantes exigiendo estudiar. Dayana Monroy, 24 horas. 10 niñas en situación de vulnerabilidad viajarán al Centro Espacial de la NASA en Houston, Estados Unidos. Las seleccionadas tendrán la oportunidad de prepararse durante 4 meses en clases virtuales con expertos en administración espacial aeronáutica. Samaira Is es una estudiante de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar. La estudiante postuló al programa Ella es Astronauta, donde tendrá la oportunidad de viajar al Space Center de la NASA en Houston, Estados Unidos. Emoción y realmente te llena todo esto porque es por un lado la experiencia de conocer y también el adquirir todo el conocimiento que nos están brindando y la oportunidad. Como Samay son 10 en total las niñas entre 9 y 15 años de la costa, sierra y Amazonía que participarán en el programa que será dictado en español. Fue un proceso de selección difícil, señala Talía Cabrera, viceprefecta de Morona Santiago. 2 niñas de su localidad de escasos recursos tendrán la oportunidad de ser parte del programa. Las dos son geniales, las dos son niñas muy despiertas, bueno, niñas que han recorrido descalzas por la selva amazónica. Ahora quiere empoderar a su comunidad. Ella es Astronauta, es un programa que vela por los derechos y la educación de niñas en situación de vulnerabilidad, apoyado por organizaciones como She's, ONU Mujeres Ecuador, Mujeres Sin Límites y Fundación Rosalía Arteaga. Son niñas que van a estar representando no solo al Ecuador, sino a todas esas niñas que tienen la aspiración de llegar a convertirse en las próximas científicas, investigadoras matemáticas, astronautas. Vamos a hacer el canal para que todos los años esto se replique acá en el Ecuador y que muchas más niñas, que ya no sean 10, que podamos llevarnos 50, el otro año quizás 100. El programa ya ha estado en países como Colombia, Costa Rica, Perú, República Dominicana y Estados Unidos. Ahora se hace presente en Ecuador, siendo las 10 niñas las primeras que participarán de un programa de esta organización mundial. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, 24 horas.